Les saludo con la preciosa paz de nuestro Señor Jesucristo y agradecidos porque a través de su bendita palabra seguimos alimentándonos y recibiendo esas bendiciones que tanta falta nos hacen. Me refiero hoy al Evangelio de Juan capítulo 8, de los versículos 31 al 36, en donde se declara que solamente a través de nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos ser libres. Dice la bendita palabra de Dios en el versículo 36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nosotros vemos que en el mundo, al hablar de libertad, se refieren a hacer lo que ellos quieren, pero Jesús habla de la libertad, de cómo ser libre de lo que nos domina, de lo que nos esclaviza, de lo que no nos permite hacer lo correcto o lo mejor para nuestras vidas. Hay personas libres que se sienten o hacen de una forma diferente a las demás y esto lo consideran como libertad, pero son esclavos por dentro, son esclavos en su interior, son esclavos de sentimientos que no pueden liberarlo. Jesús no vino a cambiar hábitos. Nuestro Señor Jesucristo vino a romper cadenas. Pero como los judíos decían, nosotros no somos esclavos de nadie, somos hijos de Abraham. A veces nosotros también nos engañamos y creemos realmente que hay libertad en nuestras vidas, como decía anteriormente, porque podemos hacer lo que nosotros queremos. El ser humano cree que es libre, pero lamentablemente no lo es, porque también declara la bendita palabra de Dios, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Por lo tanto, el pecado promete libertad, pero termina esclavizando. Si nosotros analizamos un poco con relación a la actualidad, en especial los jóvenes, viven esclavizados, lamentablemente, de muchos vicios, de muchas costumbres, de ciertos hábitos que, según ellos, es muy normal, pero lamentablemente no pueden salir de ello. De forma general, también podemos hablar de esa esclavitud, de sentimientos como del odio, de la culpa o el temor. Pero recordemos que la palabra de Dios también dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y eso es lo que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas siempre y cuando haya libertad. El pecado ofrece placer momentáneo, pero cobra esclavitud permanente. Y de esto nosotros tenemos que cuidarnos, y de esto nosotros tenemos que salir y no engañarnos creyendo que realmente estamos libres. Yo quiero mencionar algo que nosotros tenemos que aceptar. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto lo habíamos leído anteriormente, pero lo repito porque es necesario darnos cuenta que no es la religión la que nos libera, no son las obras lo que a nosotros nos libera, o nuestra fuerza de voluntad, nuestro carácter. No es así. Aquí claramente dice que es el Hijo que nos libertare, entonces seremos verdaderamente libres. Como declara también en Hechos capítulo 12,
y y en ningún otro hay salvación. Recordemos esto y vuelvo a leer para tener muy claro. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Recuerde, solamente nosotros podemos ser libres, nosotros podemos ser salvos a través de nuestro Señor Jesucristo. Es por esto que Él es el único que puede romper cadenas del pasado, ataduras del pecado y miedos del corazón. Esto nosotros no podemos hacerlo. Entonces, al nosotros aceptar de que es el único nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entonces seremos libres. Y esta libertad en Cristo se vive y se cuida. No es cuestión simplemente de aceptar y de vivir igual como nosotros queremos. La palabra de Dios declara en Gálatas capítulo 5 versículo 1: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es muy importante que nosotros nos demos cuenta cuál es realmente nuestro estilo de vida, de qué dependemos y qué es lo que estamos haciendo, que a veces no solamente son costumbres o hábitos, es algo de lo que nosotros no podemos salir y consideramos que es normal. Recuerde, anteriormente hemos mencionado de los vicios, de sentimientos como el odio, la culpa, el temor. Esto no puede estar en nosotros. Cristo nos hizo libres, pero debemos aprender a permanecer en ello. ¿Cómo se puede vivir entonces esta verdadera libertad? Solamente permaneciendo en la bendita palabra de Dios. Allí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta realmente de lo que hacemos y de lo que realmente nos conviene. También andando en el Espíritu, según relata ya en Gálatas 5:16. Renunciando al pecado es algo que también nos menciona Pablo en su carta a los Romanos capítulo 6:22. Es por esto que nosotros debemos darnos cuenta, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, si estamos bajo la bendita palabra de Dios, si nosotros dependemos del Espíritu Santo y renunciamos al pecado, entonces estamos hablando de una verdadera libertad. Y recuerde, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dicho todo esto, la libertad no es ausencia de problemas. Debemos tener muy claro, la libertad está en la presencia de Cristo, quien gobierna nuestras vidas. El momento en que nosotros dependemos de Él, entonces estaremos viviendo la verdadera libertad, la libertad que nos lleva sobre todo a la salvación. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, dice en el libro de Isaías, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Entonces allí nosotros estamos hablando que no solamente nos sentimos libres, sino que esa libertad nos permite ayudar a los demás, nos permite declarar y ser testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y a través de nuestras palabras llevar esa libertad que Dios nos ha dado. Recordemos, Jesús
sigue diciendo, si el Hijo te libertare, entonces serás verdaderamente libre. Hoy podemos nosotros declarar, nosotros podemos sentir que en realidad somos libres del pecado, libres de la culpa, libres del temor, porque hay una fuerza maravillosa en nuestro interior que nos hace decir y que nos hace vivir esa verdadera libertad. Y es el Espíritu Santo en nuestras vidas para que nosotros podamos declarar, en Cristo Jesús, hoy yo soy libre. Y quiero concluir esa reflexión haciendo una oración. Y que usted también puede acompañarme. Señor Jesús, hoy reconozco que he fallado, que he estado engañando pensando que hay libertad en mi vida. Pero siempre lo he intentado a través de mi fuerza y de mi capacidad. Hoy recibo la verdadera libertad, en donde rompe toda cadena y me enseña a vivir para ti, mi Jesús. Gracias te doy porque siento que mi vida está cambiando, que me he quitado un peso muy grande de mis hombros, porque tú me has dado libertad. El Señor bendiga poderosamente a toda su familia.